coma, después nombre de tipo carácter, este es nombre del pasajero, vamos a ponerle allí nom pasajero, y este va a ser de tipo varchar. ¿Quieren? Varchar, y ahora sí, entre paréntesis, vamos a ponerle 40, que es la longitud que vamos a utilizar. Y después me dice que no acepte duplicados. Entonces allí le voy a poner, para que no acepte duplicados, la palabra reservada única. Y después de eso me dice que no debe de ser nula tampoco. Not null, coma. Entonces, si se fijan, todas las condiciones que voy poniendo se les denomina restricciones de dominio. El dominio es un campo. Entonces, por eso se le denomina o se le dice restricciones de dominio, porque estamos poniendo condiciones a cada uno de los campos para que puedan delimitar la entrada de cierta información que el usuario va a mandar a la base de datos. Entonces, si no tiene especificaciones de ese campo, puede meter lo que él quiera, pero si hay especificaciones o condiciones dentro del campo, necesita checar cuáles son esas condiciones para que la información esté ad hoc y pueda ser guardada correctamente dentro de la base de datos, si no le mandaría un error. Bien, después de eso tenemos lo que es edad de tipo entera, y allí no me dice nada más, entonces lo vamos a dejar así, nada más, edad de tipo entera, coma. Después tenemos sexo de tipo varchar de 1. Y allí vamos a tener lo que es validado, que sea H o M. Entonces, allí nos están diciendo que pongamos una restricción de dominio que valide que solamente me pueda el usuario poner lo que es la letra H o la letra F. Si pone alguna otra letra, entonces le va a salir un error y le va a decir que no se puede. Entonces, allí vamos a poner un check. Y ese check, entre paréntesis, debe de poner las dos condiciones. Entonces vamos a poner sexo igual, y entre comillas vamos a poner el carácter o el string que necesitamos que valide la condición que estamos poniendo dentro de ese campo. Entonces ahí le vamos a poner H. Cuando yo quiero utilizar caracteres o strings, necesito ponerlo siempre entre comillas. Los enteros nunca se ponen entre comillas, ¿ok? Pero los strings sí, y también las fechas. Entonces, sexo igual a H y luego OR, sexo igual a M. Y ahí ya le estoy diciendo con ese check que va a verificar que la información que me mande el usuario sea de estas especificaciones, que sea H o que sea M. Si no es ninguna de las dos, entonces le va a mandar un error. Y allí es lo único que nos dice que pongamos, le ponemos comita. Y nos vamos al siguiente campo. Después tenemos teléfono. Teléfono, nada más le vamos a poner tel de tipo carácter, varchar, y allí el varchar es de 12. Ahorita ya cambió la forma de marcación de los teléfonos. Anteriormente teníamos 12 espacios por el 01, pero ahorita ya quitaron el 01 y solamente dejaron los demás números. Entonces ahorita en lugar de ponerle 12 vamos a ponerle 10. Para no desperdiciar ningún espacio. Y después de eso, pues ya no nos dice que pongamos nada, por lo tanto le ponemos la coma y nos vamos a nacionalidad. Vamos a ponerle nacionalidad
nacionalidad, y esta va a ser de tipo varchar. De 15. Y por default o por defecto me dice que le va a poner mexicana o debemos de ponerle mexicana. Entonces ahí vamos a utilizar la palabra default. Default, y entre paréntesis vamos a ponerle el string o los caracteres con los que tenemos que poner esa información, en este caso entre comillas simples, mexicana. Bueno, aquí ¿qué es lo que hace? Si el usuario no manda la nacionalidad, es decir, que me mande ese campo de registro vacío, por default el sistema le va a poner mexicana a ese campo, porque ya lo estoy poniendo allí, que por defecto si es ese campo me lo da vacío el usuario, entonces le voy a agregar lo que es mexicana. Bueno, entonces ahí ya tenemos la siguiente tabla. Entonces tiene clave del pasajero, el nombre del pasajero, la edad, el sexo, el teléfono y su nacionalidad. Entonces, con eso terminamos la siguiente tabla en código. No hemos ejecutado nada, ¿ok? No hemos creado nada. Nada más estamos haciendo ahorita el código. Bien, voy a borrar esta y comenzamos con la tabla avión. Avión es una tabla que hace referencia a una clave foránea arriba, ¿ok? Hay otra tabla arriba que hace referencia a la tabla avión. Entonces, vamos a crear la tabla avión aquí abajo y luego nos la subimos, ¿ok? Para poder tener la referencia de qué es lo que vamos haciendo. O bueno, de una vez me la llevo. Y ahí vamos a poner avión. Create table, y después de eso, pues vamos a poner avión. Abrimos paréntesis. Y comenzamos. Número de avión. Maestra. ¿Sí? Dígame. ¿Qué no sería crear tabla aviones? Porque es lo que le había dado a la clave foránea. Es que allí en el nombre que me están dando es avión. Ahorita tenemos que hacer el ajuste a las claves y a las referencias si no las pusimos igual. Okay. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos número de avión y en el número de avión es de tipo entero y tenemos lo que es una clave primaria. Coma. Después tenemos la aerolínea. Aerolínea, y este es de tipo carácter de 15. Por defecto le vamos a poner mexicana, ¿ok? Entonces allí default y nuevamente le vamos a poner allí mexicana. No nula. Y ponemos coma. Después número de asientos. Y el número de asientos va a ser entero y también va a ir por defecto 150. Y también no nula. Y esos son los únicos 3 campos que tenemos, ¿ok? Número de avión, aerolínea y número de asiento, ¿ok? Entonces ahora tenemos que empatar con lo que hicimos abajo. Entonces, aquí
vamos a checar que el número de avión sea igual en el código que pusimos. Para que no sea esto, chicos, yo siempre les comento que primero deben de poner sus claves primarias y después sus foráneos. Entonces, cuando ya tienen ustedes sus primarias, lo que tienen que hacer es copiar todo el nombre del campo y el tipo. Y luego llevárselo a la foránea y pegarlo para que quede igualito, porque si no muchas veces en lo que lo estamos copiando ya se nos fue un dedo y se nos fue una letra de más o no coincidió y entonces las ponemos incorrectas. Entonces allí checamos, copiamos y pegamos y luego el nombre de la tabla, en este caso es avión, yo tengo aviones, entonces aquí le tengo que cambiar y allí ya quedaría correcto o empatado correctamente lo que es la clave primaria y la referencia a la tabla donde se encuentra esa clave primaria. Nos hace falta la tabla viajes, que también hace referencia a vuelos. Entonces vamos a checar si es la que sigue. No, sigue boletos, pero vamos a poner de una vez la de viajes, ¿ok? Entonces vamos a poner viaje, nos la llevamos hasta arriba. Ya la tenemos allí. Y entonces ahora sí vamos a poner la información. Y entonces tenemos lo que es la clave del viaje. Después tenemos que es entera, primary key. Coma. Después de eso tenemos origen. Y va a ser de tipo carácter de 25. Para carácter de 25 no nula. Y después tenemos destino. Y destino, pues es igualita a la de arriba, ¿verdad? Entonces copiamos y pegamos si quieren. Y listo. Entonces ahí está origen y destino. Después tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo y tiempo de vuelo le vamos a poner carácter de 15. El tiempo de vuelo allí está muy amplio en el carácter. Ahorita como lo estamos haciendo en ejercicio y lo estamos haciendo entre todos, no hay ningún problema en que le cambiemos, pero si es un ejercicio, chicos, no le vayan a cambiar a nada, lo ponen tal cual les estoy diciendo, por favor. Igualmente, cuando les ponga yo, por ejemplo, ponga usted la clave del viaje, por ejemplo, de tipo entero, es una clave primaria y no nula. Ustedes saben que las claves primarias no necesitan tener not null. Entonces, allí es como para que ustedes vean y piensen, ¿verdad? La clave primaria no necesita not null, entonces no la voy a poner. Entonces, sí hay algunas cositas que pongo de más para ver si usted entendió o realmente se fue con la finta y puso not null. Entonces, tengan cuidado en el sentido de que puedo poner algunas restricciones que a lo mejor no vayan en esa parte y que ustedes deben de tener cuidado. Pero para cambiar los tipos y las longitudes, ahí sí no, deben de ponerlas tal cual las tienen en el ejercicio para que puedan ser calificadas de esa manera. Ok, tiempo de vuelo, entonces le vamos a cambiar aquí, va a ser de tipo carácter, pero de 5. ¿Por qué de 5? Vamos a dejar dos espacios para enteros, un espacio para los 2 puntos y después 2 espacios para decimales. Entonces es lo único que vamos a dejar. Entonces ahí tiempo de vuelo va a echar de 5
Este tiempo de vuelo también, si se fijan, puede ser de tipo decimal, pero aquí lo pusimos de tipo carácter, también está bien. Y no me dice que tenga not null ni nada, entonces le vamos a poner allí coma. Y ya después de eso vamos a tener la fecha de viaje. La fecha de viaje debe de ser de tipo fecha. Entonces, los tipos fechas se ponen de tipo date. Y me dice que no nula. No la debo de dejar vacía. Y por último, el costo. El costo es de tipo moneda y también debe ser non null. Entonces, vamos a ponerle allí costo de tipo moneda. El tipo moneda se pone de tipo money y no nula. Ok. Y ya es nuestro último campo, por lo tanto, pues no le ponemos coma. Entonces tenemos la clave del viaje, tenemos el origen, el destino, tiempo de vuelo, fecha de viaje y costo. Y nada más. Entonces vamos a borrar esta partecita. Y entonces ya nos quedaría de esta forma. Ahora bien, vamos a empatarla con lo que tenemos en vuelo. Entonces, clave del viaje, remarcamos hasta su tipo, control C, y nos vamos acá abajo, control V, y después agarramos el nombre y lo ponemos acá. Y listo, ya se empató, ya no hay ningún problema porque tanto el campo como el nombre de la tabla ya están correctos. Ahora nos vamos a la última, que en este caso es, esta la copié, pero no la, ok, que es boleto. Entonces, allí en boleto, pues vamos a ponerle boletos, y en medio de los paréntesis vamos a ponerle el número de boleto, que es de tipo entero, y es not null, y es una clave primaria. Entonces, primero debe de ir la clave primaria, que es primary key. Y ahora, ¿le ponemos o no le ponemos el not null? No, ¿verdad? Porque el not null es solamente cuando no son claves primarias. Entonces, era lo que les decía. Aquí tenemos el número de boleto de tipo entero no nulo y clave primaria. Entonces, si es una clave primaria, pues en automático no me la va a dejar vacía. Por lo tanto, no necesito ponerle el not null. Después, fecha de compra de tipo fecha. Vamos a ponerle fecha comp de tipo fecha, de tipo date. Ahora me dice tomada del sistema. Para tomar la fecha del sistema necesitamos poner un default, porque por defecto lo va a poner, no lo va a esperar del usuario. Entonces vamos a ponerle default y entre paréntesis vamos a ponerle la función que toma la fecha del sistema y la trae a el campo. En este caso es getDate. GetDate, y como es una función necesita paréntesis para poder traer ahí el valor. Coma. Después tenemos el número de asiento. Que es de tipo entero. Y es not null. Coma. Después tenemos la clave del vuelo, que es entera. Y aquí vamos a checar clave del vuelo. Y la vamos a copiar y a pegar.
clave del vuelo. Y esta es una clave foránea. Entonces vamos a ponerle foreign key. References y en este caso es vuelos. Y es not null. Y después tenemos lo que es la clave del pasajero entera y es foránea. Entonces, ahí arriba tenemos la clave del pasajero. Y va a ser referencia a la tabla pasajeros. Not null. ¿Ok? Y ya terminamos. Entonces vamos a checar. Número de boleto, que es una clave primaria. Después la clave de la fecha, que es default, tomada del sistema. Después número de asiento entero, not null. Después la clave del vuelo, que es entera, que es una clave foránea. Y después la clave del pasajero, que es entera y es una clave foránea. Entonces, ahí ya está la información requerida. Y entonces, pues vamos a borrar esto, que ya no nos sirve. Y ya luego nos dice, ¿verdad?, que el archivo debe de estar creado con integridad referencial e integridad de dominio, y hay que crear el diagrama relacional en el administrador corporativo. Entonces, aquí ya estuvimos creando nuestras tablas con integridad referencial, es decir, pusimos en orden las tablas, primero las tablas con claves primarias y luego las tablas con claves foráneas. Entonces, en este caso, vamos a checar eso nuevamente. Entonces, arriba tenemos lo que es la tabla avión y la tabla viajes, que tienen claves primarias las dos. Y después de esas dos sigue la tabla vuelos, que hace referencia a lo que es la tabla avión, que está arriba, y a lo que es la tabla viajes, que también está arriba. Entonces, allí hay integridad referencial correcta, ¿ok? Bien, después de eso vamos a checar las siguientes. Aquí tenemos la tabla pasajeros, que también es una tabla con claves primarias, y esta puede ir más arriba, pero tampoco hay ningún problema si la dejamos después de la tabla con claves foráneas, porque no hace alusión a esa tabla. Entonces, como es independiente a esa tabla, no hay ningún problema en que se quede allí. Lo único que debemos de checar es que esa tabla debe de ir antes de alguna otra a la cual se haga referencia por medio de las claves foráneas. Entonces, pasajero está correcta allí, y ya después tenemos lo que es la tabla de boletos. Y en boletos tenemos el número de avión, la fecha, el número de asiento, la clave del vuelo, que es una clave foránea y hace referencia a una tabla que se encuentra arriba. Entonces no hay ningún inconveniente porque ya la tengo arriba de esa tabla, y posteriormente después la clave del pasajero. Y como la clave del pasajero se encuentra en la tabla pasajeros, que se encuentra arriba de esa tabla, también no hay ningún problema. Entonces, eso es lo que debemos de ir checando al momento de que estamos creando nuestras tablas, que las tablas se vayan creando en un orden correcto antes de que se comience a utilizar las claves primarias en alguna otra tabla que contenga claves foráneas. Entonces, dependiendo de eso, pues vamos a ir acomodándolas en el lugar adecuado. A eso se le denomina integridad referencial, ¿ok? Porque hace referencia adecuada de tablas que tienen claves primarias con tablas que tienen claves foráneas. Bien, después vamos a checar lo que es la integridad de dominio. Entonces dice que tenga integridad de dominio. La integridad de dominio, como quedamos, son las condiciones o las restricciones que le ponemos a cada uno de los campos. Entonces aquí, pues por ejemplo, ya le pusimos un default y dependiendo de la información que nos mande el usuario, pues se va a poner mexicana o no. Aquí no va a aceptar nulos,
en el número de asiento tampoco, y así sucesivamente con todos los demás. Entonces, ya las creamos nuestras tablas con integridad de dominio, es decir, con las condiciones que necesita cada uno de los campos en específico. Y ahora lo que nos falta es ejecutarla. Entonces, vamos a quitar esto. Algo que se me había olvidado decirles es, por ejemplo, que cuando ustedes quieren poner algún comentario, porque a veces queremos poner comentarios para que podamos saber qué es lo que hicimos allí. Entonces, si es una sola línea, le ponen guión, y la letra se va a poner en color verde. Eso les indica que allí ese es un comentario. Y si es muy grande, que abarca varios renglones, entonces le vamos a poner asterisco, diagonal asterisco, y al final asterisco diagonal. Y ya con eso enmarcamos todo el parrafito que sea, y eso me indica que toda esa parte es un comentario. Bueno, yo ahorita lo voy a borrar. Y ahora sí nos vamos a ir hasta arriba a comenzar a crear nuestra base de datos. Lo primero que tenemos que checar es que aquí arriba debe de estar en máster para poder crear nuestra base de datos. Entonces vamos a remarcar nuestra primera línea de código. Pero antes de eso, chicos, antes de comenzar a ejecutar, algo bien importantísimo que no se nos debe de olvidar es guardar nuestro archivo, porque luego nos emocionamos y no guardamos el archivo, y luego se nos pierde o cerramos por equivocación y ya perdimos todo el código que hicimos, y luego vamos a tener que volver a crear todo el código y no va a coincidir con la base de datos que metimos, y bueno, es un relajo. Entonces, para que no se nos olvide, después de crear el código o de teclearlo, después de crearlo, entonces ahora lo que vamos a hacer es guardarlo. Y como en todo editor, pues nos vamos a archivo y le vamos a poner allí guardar como, porque si ustedes le ponen guardar SQL query 1, si es que lo tienen así, la mía es query 2, se los va a guardar con ese nombre y en la carpeta por default que tiene SQL Server para guardar todos esos archivos. Pero si ustedes quieren tenerlo en otra carpeta diferente para que ustedes vayan viendo el código y lo vayan utilizando posteriormente, entonces denle guardar como. Y allí ya en el guardar como, pues entonces nos vamos a otra carpeta, ustedes le dan la ruta y ya le ponen el nombre que ustedes quieran. Entonces yo le voy a poner control viaje, como se llama. Con viajes CMA. Y la extensión que le va a poner, si se fijan ustedes allá abajo, es .sql. Entonces, al momento que ustedes le dan clic en el archivo, automáticamente les va a cargar el management para poder editarlo y poder trabajar con ese archivo. Pero si ustedes no le dan doble clic arriba, si ustedes nada más le dan abrir como, lo pueden también ver como un archivo de texto. No importa que tenga extensión SQL, ¿ok? Entonces también pueden ver el código que ustedes tienen como un archivo de texto en el bloc de notas. Bien, yo lo voy a guardar allí, en esa ruta, y listo. Ya tengo guardado mi archivo. Ahora sí, lo voy a empezar a ejecutar. Bien, entonces vamos a remarcar todo el código que pusimos en la primera línea. Y entonces le vamos a dar F5 o ejecutar, lo que ustedes quieran. Pero aquí con la flechita de acá arriba, ¿ok? F5 o ejecutar, cualquiera de las dos.
Entonces, allí le damos y ya nos aparece en la parte inferior lo que son los mensajes. Esto lo vamos a poner un poquito más abajo para que nos deje ver más el código de arriba. Y allí me dice que el comando se ha completado correctamente, es decir, que se creó correctamente la base de datos. Entonces, ahora la vamos a poner en uso. Entonces, remarcamos y le damos F5. Y ya después de eso, ahora, si ustedes se fijan, cuando le damos use F5, lo que hace es en automático poner aquí arriba en uso la base de datos. Y ya después de que la pusimos en uso, ahora sí podemos comenzar a crear todas nuestras tablas dentro de esa base de datos. Entonces, vamos a ir, yo les recomiendo que cuando creen una base de datos nueva, vayan creando de una por una las tablas, porque si tienen algún error, es más fácil ver en dónde se encuentra ese error y cambiarlo. En cambio, si ustedes ejecutan todas las tablas de una sola pasada, a lo mejor les salen varios errores, pero no van a saber en dónde específicamente. Entonces, muchas veces es confuso. Entonces, para que no les pase eso, vayan ejecutándola de una por una la primera vez y ya después que sepan que todo su código está correcto, entonces, ahora sí, toda la creación de las tablas las pueden ejecutar de una sola. Entonces, allí la vamos a remarcar desde el create hasta el paréntesis y le vamos a dar F5. Allí comando se ha completado correctamente, ¿ok? Entonces eso quiere decir que no tuve ningún error. Si ustedes tienen algún error, les va a aparecer allí un error. Por ejemplo, en este caso, yo voy a quitarle una comita, ¿sale? Para que me marque error. Entonces, allí le pongo y le doy F5, ya me va a salir allí. Sintaxis incorrecta acerca de origen. Y allí me dice, ¿verdad? Línea 15. Pero si no sé en qué línea es, le doy doble clic allí a donde está el error y automáticamente me pone ya sea una línea arriba o una línea abajo. No me pone nunca en la línea que es, pero me pone ya sea una línea arriba o una línea abajo. Ahorita me la está poniendo abajo. Entonces eso quiere decir que me hace falta una coma aquí arriba. Y automáticamente se desaparecen todos los demás errores. ¿Ok? Bien, entonces ahora sí lo vamos, después de que ustedes cambien el error que tienen o modifiquen el error, entonces ahora sí pueden otra vez volver a remarcar y ejecutar. Le damos F5 y hasta allí ya estamos bien. Pero si yo quiero volverlo otra vez a ejecutar porque estaba yo pensando en la relatividad del cangrejo y no puse atención, suele suceder. Entonces dije, híjole, ¿ya la ejecuté o no la ejecuté? Entonces le damos F5 y ahí me sale, ya hay un objeto con el nombre viaje en la base de datos. Entonces, acuérdense que dentro de una base de datos, los nombres de las tablas no pueden duplicarse, no pueden ser los mismos, ni tampoco los nombres de los campos deben de ser los mismos, salvo que sean claves primarias y foráneas. De ahí en fuera debemos de tener mucho cuidado al momento de poner los nombres para que no se dupliquen. Por favor, en este caso la tabla ya está creada y por eso me sale el error, porque no me va a dejar volver a poner la tabla para que se duplique, ¿ok? Entonces, cuando ya me sale esto, quiere decir que ya tengo mi tabla dentro de la base de datos. Ya no necesito volverla a ejecutar. Bien, nos vamos a la tabla vuelos y vamos a remarcar desde el create hasta el paréntesis. Y le damos nuevamente F5. Comando correcto, completado, perfecto. Y luego nos vamos a la tabla pasajeros.
Allí en la tabla pasajeros le volvemos otra vez a remarcar, le damos F5 y listo. Salió correcta. Y por último la de boletos. Ahí está, F5, listo, comando completado correctamente, no tuvo errores. Entonces, ya tenemos allí nuestra base de datos creada. Si ustedes hicieron alguna modificación a su código porque le salió algún error, entonces vuélvanlo otra vez a guardar. Ahora sí lo pueden guardar con el disquito que tienen aquí arriba. Aunque la verdad les soy sincera, muchas veces a mí no me gusta picarle allí porque siento que a veces no los guarda bien. A mí me gusta mejor irme acá y guardar. Pero como ustedes gusten. Bueno, después de eso, ahora vamos a crear nuestro diagrama relacional. Ya tenemos nuestro código. Ya está creada nuestra base de datos. ¿Cómo podemos saber que está creada nuestra base de datos? Aquí tenemos solamente las bases de datos del sistema y solamente tenemos esta que yo hice o que yo creé el día de ayer, pero a ustedes les debe de salir sin nada, a menos que ya hayan trabajado con el manejador, entonces pues les van a salir las bases de datos que ya tengan cargadas, pero en este caso pues no les debe de salir nada. Si no sale nada, entonces aquí le dan con esta flechita para actualizar o darle un refresh. Y ahora sí, si cerramos y abrimos nuevamente nuestra base de datos, ya debe de aparecer allí, no aparece. Bueno, vamos a ponerle allí, actualizar, y ya. A veces no lo hace arriba con esta, pero si ustedes le ponen arriba de lo que es la base de datos, botón derecho, y luego le sale la ventanita, hasta abajo dice actualizar, allí en actualizar le dan clic y en automático actualiza todas las bases de datos y la carga, si es que no llegara a aparecer. Entonces ahí ya tengo, ¿verdad? Con viajes CMA, y entonces allí le voy a dar un clic en el más para que salgan todas las tablas que se crearon dentro de mi base de datos. Entonces, todas estas tablas se crean por default, perdón, todos estos folders o las carpetas se crean por default, y la única que va a tener información ahorita en este momento que yo agregué, pues va a ser la de la carpeta de tablas. Entonces ahí le damos un clic en el más para que se abra, y entonces allí me salen todas las tablas que acabo de crear. Entonces tenemos avión, boletos, pasajeros, viaje y vuelos. En esta parte yo puedo también darle un clic ahí en el más de avión, por ejemplo, y me va a salir otras carpetas o folders, y allí puedo ver las columnas que le puse o los campos que le puse a esa tabla. Le doy un clic en el más a columnas y me salen allí las columnas que agregué. En este caso agregué lo que es número de avión, que es una clave primaria, es entera y no acepta nulos. Y si se fijan ustedes, nosotros no le pusimos not null, pero en automático la clave primaria lo agrega. Después tenemos lo que es la aerolínea, que es de tipo varchar de 15 y no acepta nulos. Y luego el número de asientos, que es entero y tampoco acepta nulos. Entonces, aquí yo puedo ir checando los campos que agregué a las tablas que agregué. Bien, entonces ahorita vamos a quitar todo esto y nos vamos a diagrama, a la carpeta que dice diagramas de bases de datos. Y ahí en el diagrama de base de datos, si yo le doy un clic aquí, pues me va a decir que no tiene ninguna información. Entonces ya le doy sí y no me aparece nada, ¿verdad? Entonces le vuelvo otra vez a poner aquí arriba en diagramas de base de datos y le voy a indicar que voy a hacer un nuevo diagrama de base de datos. Y en automático me sale la ventanita con todas las tablas que acabo de crear dentro de la base de datos. Entonces allí me debe de salir avión, boletos, pasajeros, viajes y vuelos.
Y allí, si yo quiero irlas agregando de uno por uno, pues los voy agregando de uno por uno. Pero si quiero remarcarlos todos y agregarlos de una sola, pues también lo puedo hacer. Entonces allí ya se cargaron todas nuestras tablas y ahora lo único que tenemos que hacer es acomodarlas. El acomodo, chicos, es para que me salga en una sola pantalla y pueda yo mandarlo a imprimir, porque si lo dejo así, en esa forma en la que está, con esos espacios tan grandes, pudiera ser que en una hoja de tipo, al momento de que yo lo vaya a imprimir, de tipo carta, no me salga, sino que me salga cortada. Entonces, por eso es que necesito reacomodar todas las tablas para que puedan salir en la impresión en una sola hoja. Entonces, por eso lo vamos a reacomodar. Y porque a veces también las relaciones o las líneas que relacionan una tabla con la otra salen, ¿cómo se dice? Cruzadas. Y entonces, cuando salen cruzadas, no sé para qué tabla va la relación y me puedo confundir. Entonces, también necesitamos que las tablas no se crucen en sus relaciones para que sea más legible al momento de que yo presento mi diagrama relacional. Entonces, aquí con el botón derecho vamos a ponerle en el zoom y le vamos a bajar el zoom. Vamos a ponerle, por ejemplo, supongamos un 50 para que aparezcan todas las tablas y entonces así las pueda yo acomodar a la pantalla y ya después las vuelvo otra vez a abrir. Entonces, allí voy a acomodar primero pasajero de este lado, después estas las voy a acomodar acá y así esta yo creo que mejor. Y ahora las voy a pegar un poquito más para que no me salga tanto espacio entre una y otra. Y voy a acomodar también las líneas de la relación un poquito más en medio para que se vea mucho mejor. Y ahora sí lo vuelvo otra vez a abrir, le doy un zoom y ahora le pongo en 100 para ver si realmente me sale en la hoja completamente o no. Se ve todavía muy grande. Entonces aquí lo que voy a hacer es quitarle espacio a las tablas de tal forma que solamente quede el espacio con los nombres de las tablas de esta forma, un poquito más cerrado, más pequeño, para que se pueda contener en una tabla correctamente. Igualmente con boletos, igual con vuelos, avión, y viajes. Y cierro las líneas también para que se pueda ver mejor. Entonces tenemos allí ok, entonces ya miren, de esta forma ya podemos tener un espacio mejor ubicado de la base de datos y ahora sí la podemos ver bien y ya no vamos a tener ningún problema al momento de imprimirla porque va a salir en un espacio adecuado de la hoja. Yo les recomiendo que por lo general siempre que vayan a imprimir, impriman en horizontal, no en vertical, porque en vertical tenemos más problema al momento de que la base de datos sea muy grande, puede cortarlas en hojas diferentes y eso es lo que no queremos. Entonces, en horizontal sale mucho mejor y por lo general no corta las hojas si es que el tamaño de la base de datos se encuentra contenido en el espacio que tenemos aquí en el margen de la pantalla del manejador, ¿ok? Entonces,
si se encuentra allí contenida toda la base de datos, pues va a salir correctamente. Entonces, para poderla guardar, nos vamos aquí al disquito y le vamos a decir que vamos a guardar este diagrama relacional. Entonces, el diagrama relacional puede tener el mismo nombre que la base de datos, ¿ok? Entonces, vamos a ponerle igual con viajes, ¿qué le puse? CMA. Aceptamos y ya me la guarda de esta forma. Aquí ya arriba me dice con viaje CMA. Bien, después ahora nos vamos a la parte de archivo y buscamos imprimir. Allí en imprimir, dependiendo de su computadora y lo que ustedes tengan cargado, puede salirles fax, Microsoft Print, tu PDF, Microsoft XPS, Document Writer, OneDrive, OneNote, y también pueden salir las impresoras que tienen ustedes instaladas. En este caso, ahorita yo no tengo ninguna impresora instalada y por lo tanto, pues no me va a salir. ¿Ok? Eso es lo que tengo ahorita. Entonces yo le voy a decir que me lo imprima por medio de una impresión en PDF. Y eso es lo que voy a poner. Pero aquí también está para XPS, si lo quieren ustedes ver en Word, se los carga en XPS. Y aquí en preferencias, ustedes le van a cambiar si quieren que les salga en vertical o en horizontal. Yo le voy a poner horizontal, acepto, y entonces quedamos que yo lo voy a poner en PDF y lo voy a imprimir. Entonces, allí me da la oportunidad de ir y buscar la carpeta en la cual voy a guardar ese archivo. Entonces, le voy a dar la misma ruta en la que guardé el archivo en SQL y le voy a dar el mismo nombre, porque esta va a tener una extensión PDF y la otra es SQL. Entonces, no hay ningún problema. Font, viajes, CMA, y ya. ¿Ok? Guardamos. Y ya lo tenemos guardado. Entonces, si nosotros nos vamos a esa parte de esa carpeta, pues ya podemos ver la información. Ok, entonces aquí ya tenemos el con viajes CMA, que es el PDF que acabamos de crear. Le damos doble clic y allí aparece. Entonces, allí nosotros podemos ver si se ve bien, si está hacia la izquierda, hacia la derecha, si está arriba, abajo, pero como lo centramos, quedó muy bien. Entonces, allí nada más con que le demos nosotros allí un zoom y podemos ver correctamente la información que tenemos y no se ve borroso ni nada. Entonces, ahí está la tabla de pasajeros, de boletos, vuelos, viajes y avión. Entonces, si se fijan, tienen ya relaciones, claves primarias con foráneas, están correctas nuestras relaciones, ya no hay ningún problema y ya podemos comenzar a trabajar con esta base de datos. Ya sabemos que su estructura está adecuada y que no va a haber ningún problema dentro de la base de datos. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, maestra. Todo bien, maestra. Todo bien. Todo bien. Ok, entonces, ya tenemos nuestra base de datos y ya está, este esquema ya está listo para poder introducir información si nosotros queremos, pero eso lo vamos a realizar en la unidad 2. Entonces, estos mismos ejercicios que estamos haciendo ahorita, guárdenlos bien para que posteriormente después los vayamos utilizando en las unidades posteriores.
Bien, el segundo ejercicio que tenemos por allí es el ejercicio de el diagrama relacional. Entonces, ahorita nosotros hicimos un ejercicio en el cual nos daban los nombres de las tablas con los campos que contenía cada una de las tablas, tipos y longitudes. Pero también podemos enfrentarnos a lo que es un diagrama relacional, y en el diagrama relacional pues no vamos a tener los tipos y las longitudes de los campos. Allí está un poquito más difícil, porque tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son los tipos y las longitudes de cada uno de los campos. Entonces, aquí vamos a cerrar este. Y, por ejemplo, este sería un diagrama, el diagrama que les mandé es ese diagrama. Y ahí tenemos todo lo que está dentro del diagrama relacional, son todos los campos y las relaciones que tenemos. Y entonces nosotros debemos también de ser capaces de interpretar las tablas, los diagramas relacionales en tablas, en campos, tipos y longitudes, y las relaciones que contienen cada uno de estos campos con otros campos que están relacionados por medio de las líneas o conectores. Entonces, vamos a comenzar a realizar este diagrama nuevamente. O sea, si nosotros tenemos ese diagrama y nos indican o nos dicen que lo pasemos a código, pues también lo tenemos que hacer. Aunque aquí tenemos que ponernos, nuevamente les repito, de acuerdo en los tipos y longitudes que van a tener cada uno de los campos. ¿Ok? Bien, entonces, aquí, viendo integridad referencial, tenemos que comenzar por las tablas que tienen claves primarias. Entonces, las tablas que tienen claves primarias las vamos al principio. ¿Y cuáles serían esas tablas? Aquí, como ven ustedes el diagrama relacional, ¿cuáles piensan ustedes que serían las tablas que irían al principio como tablas con claves primarias? La de empleados, la de editorial, la de compras, Libros. proveedores. Empleados no podría ir al principio porque está relacionada con usuario. Pero usuario tiene la foránea, ¿no? La que tiene la foránea es usuario, no empleados. Ah, sí es cierto, tiene razón. Entonces, empleados sí puede ir como primaria, ajá. Después, en este caso, libros no sería tampoco. No, libros no, porque libros esa no. sí es una foránea, ajá. La marca tiene ahí una foránea que es la de editorial. Entonces, la que sí puede ser primaria es editorial. Y también compras y proveedores. Proveedores y también ventas. Ventas también puede ser una primaria. Ah, sí. Ok, entonces vamos a comenzar por algún lado de nuestro diagrama. Vamos a comenzar por lo que es editorial, ¿ok? Para que vayamos dándole fluidez, y nos vamos de editorial, luego libros, y después de libros ponemos lo que son el detalle del libro, la clave del libro, y para poner la clave del libro pues necesitamos primero la clave del proveedor. Entonces vamos a poner editoriales, después proveedores y después la relación a libros, ¿ok? Y ahí, así en esa línea nos vamos para ir poniéndoles. Entonces, comenzamos por editorial. Ok, entonces nos vamos a nombre de la editorial, estado de la editorial y clave de la editorial. Aquí, estas consultas que tenemos aquí ya las podemos cerrar porque ya las tenemos guardadas, ¿ok? Entonces,
tanto el diagrama relacional lo podemos cerrar como el código que hicimos para poder crear nuestra base de datos del ejercicio anterior. Entonces, aquí cerramos y nos queda vacío y podemos nuevamente abrir una consulta. Y ahí es donde vamos a comenzar a escribir. Entonces, vamos a poner create database y vamos a darle un nombre. Allí el nombre de la base de datos va a ser... ¿Dónde está? Bueno, no dice aquí, pero esta base de datos es para una librería. Entonces así le vamos a poner. Librería, y le vamos a poner nuestras iniciales para seguir como lo estábamos haciendo hace ratito. AMC, librería AMC. Bueno, lo voy a poner yo al revés porque tengo una librería A y luego no quiero ponerle AMC otra vez. Entonces, CMA. La ponemos en uso. Y después vamos a poner comenzamos con la creación de las tablas. Y vamos a poner allí editorial. Ok. ¿Les parece si podemos poner la estructura de las tablas y las vamos poniendo en vacías para ir checando qué es lo que va, qué tabla va después de otra y ya después vamos poniendo lo que va a ir adentro de cada una de ellas? Entonces, después de editorial, dijimos que íbamos a poner proveedores. Me dio 70 lotes por 100 pesos. Después de proveedores, vamos a poner libros. Menos de 2 pesos. Está barato, ¿verdad? Está barato. Pues imagínate todo lo que lleva para hacer un elote. Bien, vamos a ver nuestro diagrama. Entonces ya tenemos editorial, tenemos proveedores y tenemos libros. Después de esa, vamos a poner la intermedia entre proveedores y libros, que en este caso sería una tabla intermedia que tiene tanto la clave del proveedor como la clave del libro, ¿ok? Esta tabla intermedia se llama proveedor para hacer relación o para hacer referencia a que estoy utilizando la tabla libros y la tabla proveedor. Entonces, siempre en sus tablas pongan, por favor, nombres a los cuales hagan alusión directa a lo que ustedes están pensando o relacionando, para que no haya problemas en que luego digan, chini, ¿para qué era esta tabla? Ni me acuerdo. Bien, entonces vamos a poner esta del libro proveedor y después de esa nos vamos a poner la tabla de compras, que también es una primaria, pero debe de ir primero que esta tabla intermedia, que es detalle de la compra del libro, detalle de la compra con el libro. Entonces, el detalle de la compra con el libro es una relación que yo tengo para relacionar las compras que voy a hacer con los libros que voy a tener, ¿ok? Entonces, esta es una tabla intermedia bien importantísima que no debe de faltar. Ok, entonces primero tenemos proveedores, después vamos a poner libro proveedor, después compras y detalle del libro con la compra. Entonces, vámonos a
el editor y vamos a poner entonces allí libro proveedor. Después vamos a poner la tabla compras. Aunque uno va a dejar en mano. Y después la tabla de detalle de la compra con el libro. Detalle, compra, libro. Ok, hasta allí ya tenemos esta parte. Tenemos editorial, después del editorial tenemos proveedores, después de proveedores tenemos libros, después de los libros tenemos libro proveedor, y después tenemos compras, y después tenemos detalle de la compra con el libro. Ahora nos vamos a la parte de las relaciones de la izquierda. De las relaciones de la izquierda tenemos ventas, que es una tabla con claves primarias que debe de ir antes del detalle de la venta con el libro y debe de ir antes de el detalle que tenemos aquí con el empleado ventas. Esta tabla debe de ir después de la tabla empleados. Entonces, después de ventas, vamos a poner empleados y después vamos a poner todas las intermedias, ¿ok? Entonces, vamos a poner ventas, empleados y después podemos poner usuarios, empleados, ventas y detalle venta libros. Bien. Vamos a poner ventas. Después dijimos que íbamos a poner empleados. Después vamos a poner usuarios. Después de usuarios vamos a poner la de detalle de venta con empleados. No, de detalle de ventas con libro. Detalle, venta, libro. Ah, perdón. Ahí está. Después vamos a poner la intermedia entre ventas con empleados. Y esa no me acuerdo cómo se llama. Si empleados ventas o ventas empleados. Déjenme checo. Empleados, ventas, maestra. Ajá, empleados ventas. Ok, creo que ya son todas. A ver, vamos a checar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces vamos a verificar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí están ya. Entonces ahora vamos a comenzar a poner sus campos. Entonces empezamos con la editorial. Entonces vamos a poner el nombre de la editorial. Nombre de la editorial y allí vamos a decir que es de este tipo Barchar. Y generalmente, supongamos que sería un Barchar de 25. En ese espacio contendremos todo el nombre de la editorial. Y allí le podemos decir que el nombre de la editorial no se puede repetir. Nombre de la editorial, Barchar Unique. Y también le vamos a decir que no acepte nulos. Después tenemos lo que es la clave de la editorial. Clave editorial que es de tipo entero y es una clave primaria. Y creo que nada más es lo único que contiene. Y el estado, maestra. Ah, sí, el estado, ok. Aquí les aclaro, el estado no es en qué estado se encuentra, si es Aguascalientes o Michoacán o Jalisco, etcétera, no. El estado lo estoy poniendo porque hay veces que al momento de nosotros crear una base de datos, cuando nosotros estamos haciendo una aplicación para un punto de venta o para un inventario, necesitamos poner estos campos como una especie de semáforo para poder verificar si ese campo está activo, perdón, ese registro está activo o está desactivado. En este caso, el estado de la editorial es para verificar si está activo o está desactivado. Esto porque a lo mejor hay editoriales a las cuales yo ya no les compro y por lo tanto, pues va a haber algunos libros o referencias a libros porque compré de esa editorial, pero ya no voy a seguir comprando de esa editorial. Entonces, la voy a desactivar para indicar que de esa editorial ya no voy a comprar, pero que todavía tengo libros en existencia de esa editorial. Y de la misma forma con libros. Libros va a estar relacionada con compras, con proveedores y con ventas. Entonces, si yo borro un libro, incurriría yo en un problema de consistencia de información porque el detalle de la compra con el libro está relacionada con la clave del libro. Y si yo lo dejo sin la clave de ese libro, entonces aquí tendría yo un problema porque estaría yo borrando una parte de la compra, un detalle de compra. Y si yo borro un detalle de compra, puedo incurrir en problemas fiscales. Entonces, mucho ojo con eso, porque cuando yo estoy tratando con bases de datos que tengan que ver con inventario o con puntos de venta, necesito checar que esa información no se puede borrar nada más así a la ligera, sino que debo de tener bases para poder borrar, ya sea porque hice una devolución o porque un producto estaba defectuoso o alguna situación de esas. Si no, entonces no puedo dar de baja esa información de esa forma. Entonces lo tengo que dar de baja, pero de forma temporal. No puedo borrar el objeto, en este caso los libros no los puedo borrar porque es un histórico. Y si llegara a haber una auditoría fiscal,
y yo tengo mi base de datos de forma incorrecta, entonces allí podría meterme yo en problemas y también meter a la empresa a la cual estoy haciendo mi aplicación también en problemas, porque esos problemas auditables me pueden llevar a la cárcel, ¿ok? Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado en lo que estamos haciendo para no meter en problemas a las personas que nos están pidiendo la aplicación, ni tampoco nosotros, ¿ok? Entonces, sí tengan cuidado con todas esas cositas. Por eso tenemos estado en editorial y también tenemos estado en libros, porque allí en libros no podemos borrar los libros nada más porque sí. Tenemos que hacer un respaldo de toda la información, un histórico, y ya posteriormente para el siguiente, para la siguiente actividad fiscal que tengamos en el bimestre, entonces ahora sí podemos dar de baja todos los libros que necesitemos y ahora sí dar de alta no solamente los libros con los que vamos a seguir comprando o que tenemos existencias, pero cuando sea un periodo fiscal no podemos hacer eso, ¿ok? Entonces sí tengan mucho cuidado y todos esos detallitos ustedes los tienen que hablar con el contador de la empresa cuando estén haciendo una aplicación para una empresa determinada, ¿ok? Porque cada una de las empresas trabaja de forma diferente. Entonces, siempre hay que tener una relación con el contador para que el contador nos vaya diciendo, nos vaya indicando, mira, aquí tienes que poner esto, aquí se pone aquello, mira, yo el IVA lo tengo de esta forma, hay que multiplicarlo por esto, de esta manera se tienen que hacer las facturas, etcétera. O sea, hay muchas cosas que nosotros no sabemos, pero que debemos de interactuar con el contador para que podamos meterlo todo en la aplicación del sistema que estamos haciendo y le pueda dar un buen uso el usuario final. Entonces, muchas veces ustedes dicen, ay, yo no sé por qué me ponen contabilidad. O sea, X, no lo voy a ocupar. Y no es verdad, lo ocupamos y mucho, chicos, en verdad. Entonces, de la misma forma física y química y todo lo que llevan, porque ustedes no saben cuándo se van a enfrentar a una aplicación que lleve alguna fórmula de química o alguna fórmula de física. Y ustedes deben de tener nociones básicas de eso para por lo menos decirle, por ejemplo, al contador, oiga, a mí me enseñaron que esto no era así, a mí me enseñaron que esto era asado. Porque muchas veces los contadores al momento de estar realizando las aplicaciones nos piden que incurramos en alguna cosa que no podamos realizar, ¿eh? Ojo con eso también, porque muchas veces los clientes que tenemos para poder realizar una aplicación nos dicen, oye, es que yo quiero que mi sistema le pueda decir al fisco que vendí 10, pero si yo vendo 20, las otras 10 escóndelas. Y eso también está mal. Es algo que no se nos permite. ¿Por qué? Porque si al momento de que a la empresa le hacen una auditoría y yo incurrí en hacer ese truco, también me pueden llevar a el baile con ellos, ¿ok? Puedo llegar hasta la cárcel por esas pequeñas cositas que a lo mejor dije, pues sí se puede. Y entonces me meto en un problemón, chicos. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque es bien importantísimo que lo tengamos en cuenta, que lo tomemos en cuenta. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún problema? Ok. Entonces, miren, aquí le vamos a dejar, lo vamos a terminar para la siguiente vez.